Buenas noches, América. El grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional, más conocido como el ELN, anunció en las últimas horas un cese unilateral de sus actividades terroristas. Esto hasta el 30 de abril. En un comunicado, la organización dice que se trata de un gesto humanitario con el pueblo colombiano que padece la devastación del coronavirus. El anuncio del ELN, si bien es bienvenido, no debe llevar a engaño. El ELN es una organización terrorista cuyo pasado está manchado de sangre. Solo desde finales de julio han realizado varios atentados especialmente contra militares y policías, además de secuestro y ataques a infraestructura petrolera. Con ese comunicado, el ELN muestra una falsa moral diciendo que le preocupan las muertes que puede causar una pandemia cuando los medios que ellos utilizan son criminales, con atentados, extorsiones, secuestros o asesinatos. ¿Es que un muerto por coronavirus es mejor o peor que un muerto por un atentado terrorista? Los muertos del ELN son absolutamente prevenibles y no son comparables ni con los provocados por la COVID-19 ni por ninguna otra enfermedad sin cura. El ELN debería dejar en paz a los colombianos, anunciar que abandonan las armas para siempre, se disuelven y sus cabecillas y miembros se someten a la justicia por los crímenes cometidos. Solo así ofrecerán un verdadero gesto humanitario con el pueblo colombiano que padece la devastación de su terrorismo. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, una semana después de presentar cargos por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro, Estados Unidos presenta una propuesta para una transición a la democracia en Venezuela. Hablamos con Joshua Goodman, periodista estadounidense y reportero de la agencia AP. Tras la recomendación del presidente Trump de combinar la hidroxicloroquina y la acitromicina para superar la COVID-19, la comunidad científica no se pone de acuerdo en avalar al mandatario todavía. ¿Pueden ser la solución? Se lo preguntamos al doctor Michael Ackerman, de la prestigiosa Clínica Mayo en Estados Unidos. Y debatimos sobre política estadounidense, cómo avanzan las primarias y cómo impacta la crisis por el coronavirus en la campaña electoral. Nos acompaña Yali Núñez del Partido Republicano y Federico de Jesús, analista demócrata. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos. Hoy Estados Unidos presentó, por sorpresa, un plan para formar un gobierno de transición en Venezuela. La propuesta adelantada por la agencia de noticias AP y presentada más tarde por el secretario de Estado Mike Pompeo incluiría la constitución de lo que se ha venido a llamar un nuevo Consejo de Estado que estaría conformado por 5 miembros, elegidos por ambas facciones de la Asamblea Nacional, que gobernaría, teóricamente de acuerdo a este documento, hasta la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias a finales de este año. Ni Nicolás Maduro ni Juan Guaidó formarían parte de ese consejo. También se conformaría un nuevo Consejo Nacional Electoral y una nueva Corte Suprema que actualmente están controladas por el régimen de Maduro. El alto mando militar, incluido el actual ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se mantendrían en sus posiciones, en sus cargos, hasta esas nuevas elecciones. A cambio, la administración de Donald Trump levantaría las sanciones contra el régimen. El anuncio llega, sorprendentemente, apenas unos días después de que el Departamento de Justicia presentara cargos por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros miembros del régimen chavista. Saludamos a Joshua Goodman. Goodman es periodista estadounidense, reportero de la agencia Associated Press y corresponsal desde Miami para América Latina. Joshua, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Joshua, ¿qué aliciente tiene el régimen de Maduro hoy para aceptar una propuesta con estas características, teniendo en cuenta que hace tan solo unos días recibían el varapalo de
pliegue de acusaciones por narcoterrorismo. Bueno, esto es una historia un poco como la zanahoria y el garrote, ¿no? El otro día vimos el garrote muy fuerte, como tú dices, con los indictments contra varios funcionarios, y hoy vemos la parte de la zanahoria. No sé si será suficiente para que el gobierno Maduro entre en una negociación, pero claro está que Estados Unidos quiere mostrar que a pesar de los indictments está dispuestos a negociar, algo que no fue dado. Algunos pensaron que con los indictments estaba cerrando esa posibilidad, ¿no? Entiendo, pero la propuesta ya ha sido rechazada por el canciller del régimen, Jorge Arreaza, que ha dicho que las decisiones se toman en Miraflores y no en Washington. ¿Qué debería incluir una propuesta que fuese sugerente, que fuese atractiva para Maduro? Yo creo que la elaboración de la propuesta tenía en cuenta menos Maduro que otros factores de chavismo. Es decir, esto fue un planteamiento hecho hacia el interior del chavismo, los militares, los civiles, sobre todo las Fuerzas Armadas, para que ellos fuerzan la mano de Maduro, entendiendo que Maduro, su propio futuro será decidido no solo por él, sino por los otros factores del chavismo que él representa. Entonces la idea es, con el garrote, los 15 millones de dólares que ofrecieron como recompensa para su arresto, y esta zanahoria diciendo básicamente que hay un futuro para miembros del chavismo sin Maduro, tratar de forzar un empuje interno dentro del chavismo, liderado, claro está, por las Fuerzas Armadas. En esto no ha cambiado nada la política de Estados Unidos, mirando siempre hacia las Fuerzas Armadas como el gran árbitro de ese partido, ¿no? Claro, es ahí donde se entendería por qué, a pesar de también haber tenido acusaciones por parte de la administración estadounidense, el Departamento de Justicia, la propuesta mantendría en su posición a Vladimir Padrino López, que es el ministro de Defensa. Claro, eso está claro, que para un poco incentivar las Fuerzas Armadas, dice que todo el alto mando militar estaría mantenido durante el proceso de la transición, es decir, hasta nuevas elecciones. ¿Hay unidad hoy, de acuerdo a las informaciones que usted tiene, dentro del chavismo y dentro de las Fuerzas Armadas? ¿O la propuesta de la semana pasada iba en la línea de intentar ahondar en esas divisiones para conseguir que realmente se rompieran esa unidad o esa lealtad con el régimen de Maduro por parte de las Fuerzas Armadas? Bueno, esta es la pregunta de millón. No solo ahora, pero creo que uno de los factores de poder que Maduro efectivamente goza es la unidad del chavismo durante todos los 20 años de revolución. Y es algo que perjudica y mucho a la oposición, que siempre ha sido dividido por diferentes estrategias, diferentes personalidades. Ahora, para ser sincero, yo desde que estoy cubriendo Venezuela siempre estamos los periodistas mirando las grietas que pueden existir, por ejemplo, entre Maduro y las Fuerzas Armadas, entre Maduro y Diosdado Cabello. Y realmente los trapos sucios, para decirlo, si lo lavan en casa, privadamente. No lo vemos tan evidente. Bueno, pero ahora están enfrentando una nueva realidad y yo creo que es ello que busca aprovechar Estados Unidos con esa propuesta, que es la coronavirus, ¿no? Saben que no solamente el impacto médico sobre Venezuela puede ser fuerte, considerando el estado de abandono del red público de hospitales, pero también el impacto económico va a ser terrible por la caída de los precios de petróleo, que es prácticamente lo único que ingresa al tesoro venezolano. Entonces, yo creo que estos factores son nuevos ingredientes que pueden ver qué tan unido o no está el chavismo, y claro está que esa propuesta apunta a profundizar las divisiones que pueden existir. Pero insisto de que el chavismo ha hecho un trabajo muy
liderar con sus divisiones internamente y no mostrarles a la luz del sol. ¿Cree usted, tiene constancia de que esta propuesta, antes de ser presentada, estuvo cotejada, como mínimo compartida con Rusia o tal vez en un escenario un poco más remoto con Cuba? No, al contrario, mi entendimiento por las fuentes con quien consultamos es que decidieron, eso fue mantenido bastante cerrado, la verdad. Y no hay que verlo diferente que los indictments. Y está claro que el Departamento de Justicia opera de su propia manera y sus investigaciones llevan su propio rumbo. Claro está que en algún momento les habían avisado al Departamento de Estado y el Departamento de Estado, con esa nueva realidad, buscó articular mejor su política. Y estas propuestas fueron, tengo entendido, debatido internamente entre el Departamento de Estado y otros ramos del gobierno americano y también con la gente de Guaidó muy cerradamente. La verdad que los periodistas que tratamos de estar muy bien informados no tuvimos ninguna noción de que eso venía, pero insisto que sí fue pensado en revelar después de la acción de los fiscales. Eso es lo que, entonces en este caso no quisieron compartirlo previamente con nadie, aunque es muy probable que ayer el presidente Trump lo compartió con Putin en una llamada telefónica en la cual sí se hablaron de Venezuela. No tenemos todos los detalles, pero es muy probable que lo haya consultado, como también Estados Unidos lo compartió con los otros aliados de Europa y América Latina, pero en los últimos días, quizás desde el lunes o viernes de la semana pasada, no fue algo que quisieron solicitar muchas opiniones porque es el primer salvo de esa posible negociación. No es una oferta de tómala o va, pero es una forma de iniciar la conversación internamente en el chavismo y por ende, si eso da resultado, directamente con Estados Unidos. Hemos sabido en otras ocasiones que no hay una unidad clara y cerrada dentro de la propia administración. Me refiero a personas que están en el Consejo de Seguridad Nacional que tienen una opinión respecto de Venezuela y que el Departamento de Estado tiene otra y que la DEA tiene otra y que el Departamento de Justicia tiene otra. Tal vez esto forma parte de la normalidad en otras presidencias, pero pasa mucho más desapercibido y las diferencias de puntos de vista no son tan extremas. ¿Cree usted que esta propuesta goza de la unidad o también hay divisiones internas dentro de la administración estadounidense con respecto a una propuesta de estas características? Mira, yo creo que la política de Trump hacia Venezuela, algunas veces dicen que no es coherente. Yo creo que ha sido coherente en la manera de que desde el primer día casi el presidente Trump puso su marca, su sello sobre la política de Venezuela, que en la administración anterior no fue un tema tratado con tanta urgencia hasta como los últimos días de la administración Obama. Trump vino con una política, uno puede debatir las razones por qué, si fuera cuestiones electorales en Florida o lo que sea, pero de todos modos Trump desde la Casa Blanca, desde la Sala Oval, donde ha invitado gente como la esposa del activista Leopoldo López, donde Marco Rubio es una presencia constante por esos temas de Venezuela, ha puesto cierto énfasis en lo que se podría llamar una línea dura hacia Maduro. Y entonces yo no veo grandes diversiones, la verdad. Creo que son muy sutiles las diferencias, pero claramente el Departamento de Estado es su trabajo como diplomáticos a buscar cómo conversar con los actores principales de Venezuela y esa propuesta creo que es su jugada en ese campo, ¿no? Como contrapartida, de acuerdo a esta propuesta, Estados Unidos levantaría las sanciones que pesan hoy contra Venezuela y particularmente contra miembros del régimen. Leía una información que usted firmaba esta tarde en el que, consultando con diversas personas que opinaban sobre la propuesta, decían que ninguna propuesta puede ser aceptada o abrir el camino para ser considerada por parte del régimen si no incluye la protección de que Maduro no va a ser enjuiciado por Estados Unidos.
¿La administración estadounidense puede ofrecer eso al líder del régimen de Venezuela? Estados Unidos es muy difícil, digamos, eso cuesta un poco entender en América Latina, pero los fiscales realmente trabajan de forma independiente. Ellos son los únicos que pueden decidir levantar o no una acusación, sobre todo de esa magnitud. Pero lo que sí se puede hacer, como efectivamente pasó, por ejemplo, con Noriega, después de que Noriega en Panamá, después de que lo acusan formalmente dos fiscales de Florida, y tengo entendido que Noriega nunca lo consideró, no fue una negociación que avanzó mucho en el tiempo, pero bueno, uno puede imaginar muchos escenarios. Este sería uno. Hay lugares en el mundo donde Maduro, inclusive en el mismo Venezuela, podría estar sin miedo de ser extraditado. De nuevo, también algo de eso se habló en el proceso de paz de Colombia. Estados Unidos nunca levantó creo que eran como 60 acusaciones que tuvieron contra el Estado Mayor de la FARC. Pero también hubo acuerdos políticos entre dos partes que prohíben la extradición de esos miembros mientras que cumplan con el proceso de paz. Entonces, hay varios escenarios. Es muy poco probable que levantan una acusación, sobre todo de esa magnitud. Imagínate el impacto político que podría tener, pero creo que no termina la negociación, digamos. Hay opciones sobre la mesa todavía que protegen el propio futuro de Maduro. Insisto, igual, esa propuesta no creo que es una propuesta para agradar a Maduro, sino para incentivar a los otros factores del chavismo. Así lo dijo claramente el representante especial Abrams cuando lo presentó hoy. Brevemente, tengo que terminar, pero le quiero preguntar por una posibilidad. ¿Cree usted que la CIA hoy está en conversaciones con militares de alto rango en Venezuela que podrían estar interesados en propuestas de este tipo, dadas las circunstancias económicas y de pandemia que hoy se ciernen sobre el país? No tengo ninguna información al respecto, ni quisiera especular. Es la opinión de Joshua Goodman. Es periodista estadounidense, es reportero de la agencia Associated Press, donde trabaja como corresponsal para América Latina y fue uno de los primeros reporteros en difundir la información de la propuesta del Departamento de Estado de Estados Unidos para avanzar en ese plan, en ese proceso hacia una transición a la democracia en Venezuela. Joshua, gracias por tu tiempo. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Vamos a una pausa en esta cuestión de poder de hoy. Al volver hablamos del coronavirus y de las posibilidades de combinación de fármacos que recomendó el presidente Trump. ¿Qué dice la comunidad científica? Ya regresamos. Seguimos en cuestión de poder. En medio de la crisis que ha causado en todo el mundo el coronavirus, la ciencia continúa en su carrera contrarreloj para dar con un tratamiento efectivo que detenga la pandemia y salve vidas. Hasta el momento, la COVID-19 ya ha cobrado más de 40.000 personas, la vida de 40.000 personas y tiene infectadas a más de 800.000. El objetivo de las diversas iniciativas científicas es dar con una vacuna o remedio que le ponga freno al temible brote. Hace unos días el presidente Trump dijo que la combinación de dos productos, la hidroxicloroquina y la acitromicina, tomados en conjunto, podían ser un punto de inflexión en la historia de la medicina, textualmente, al tiempo que pidió que se pusieran al alcance del público de manera inmediata. Saludamos al doctor Michael Ackerman, de la prestigiosa Clínica Mayo en Estados Unidos. Doctor Ackerman, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Welcome, doctor. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes hoy. Doctor Ackerman, le hemos llamado para que nos ayude a entender esa propuesta, esa recomendación del presidente Trump de combinar esos dos fármacos. ¿Fue una recomendación basada en la ciencia? Es una muy buena pregunta. Yo le dejaría este criterio a las personas que son expertas en esta materia. El presidente Trump, bajo el Consejo de Liderazgo de Expertos en Infecciones, dijeron que había una señal con esto, ayer en los Estados Unidos, el Acuerdo de Libre Comercio
publicó una autorización de uso de emergencia que apoya para utilizar medicaciones prescritas como el hidroxychloroquine 1 o Chloric 1 para mitigar el COVID-19 con los pacientes que están enfermos. No sabemos qué tan buenos sean estos medicamentos y si servirían. Eso se lo vamos a dar a los expertos. Y yo no soy un experto en infecciones, pero hay estudios de cardiólogos que advierten que si estos medicamentos sirven o no, lo que sabemos es que un pequeño porcentaje de estas medicinas, de 5 a 10%, tienen un porcentaje que podrían causar la muerte. Y no sabemos si el hecho de tomarlas ambas o una sola a escogencia del paciente, esto puede acelerar el ritmo cardíaco y pueden causar una tragedia como una muerte súbita. ¿Cree usted que se está yendo demasiado deprisa y que eso acarrea riesgos como los que comenta usted? Es decir, que puede haber una cierta imprudencia. No creo que vayamos muy rápido. Creo que estamos viendo en todos los sectores, tecnología, innovación, medicina y en la arena política, que estamos trabajando de manera segura y también rápida para poder mitigar este COVID-19. Si estas medicinas funcionaran, la gran mayoría de las personas en Estados Unidos y en Sudamérica y alrededor del mundo, estas medicinas serían muy seguras para el 90% de nosotros. 90% de nosotros serían muy seguras. Así que estamos buscando alternativas para darnos cuenta si realmente es seguro tomarlas y que estas medicinas no afecten el corazón. Este riesgo de muerte cardíaca es un riesgo que no podemos asumir. Así que, bueno, la medicina es segura para la mayoría de las personas, pero tenemos que identificar cuál es ese pequeño número en el que esta medicina podría comprobarse que es realmente dañina para el cuerpo. Y sobre todo, identificar la escala en la que se trabaja un posible tratamiento. Will never rear its head and we won't have any treatment related tragedies. Y de esta forma podríamos saber de qué forma podemos determinar un buen tratamiento para las personas que están en ese pequeño margen. Si tratamos a 1 millón de personas con el tratamiento de estas dos medicinas, esto significa que habrá 10,000 individuos que están en alto riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. Así que tenemos que identificar los individuos que podrían estar en riesgo para los efectos secundarios y evitar a toda medida una bola de nieve que no podamos parar y realmente determinar cuál es el grado que presenta esta medicina en cuanto a si es peligrosa o no. Doctor, ¿nos puede ayudar a entender qué son esos dos productos? Sí, claro. Estas dos medicinas, hidroxychloroquine 1 y Chloric 1, y estos son medicinas antimalaria y han sido utilizadas para el tratamiento en contra de la malaria por profilaxis por los últimos 80 años. Y este antibiótico que combate el virus
se llama acitromicón. Así que hidroxiclórico 1 y acitromicón tiene un nombre natural de citromacin o Ciplac, que mucha gente lo conoce de esta forma. Entonces, este medicamento antimalaria en combinación, en general, hace una barrera para que el virus no penetre un cuerpo y no cause destrucción y no pueda liberar esta inflamación, esta reacción inflamatoria, y queda fuera de la barrera. Así que de cierta forma lo protege. Este tratamiento de una persona que realmente está en malas condiciones de COVID-19 tiene que darse cuenta si su cuerpo resistiría un tipo de medicina de este alcance. De manera profiláctica. Así que estaríamos hablando de cientos y cientos y miles y de hecho millones de personas alrededor del mundo a las que se les daría este medicamento. Pero habría que crear un tipo de advertencia, pero tenemos que ser muy conscientes, porque no podemos igualar los riesgos y los beneficios. Tenemos que saber cuáles son los beneficios, y cuando lo sabemos, también hay que saber interpretar cuáles son los riesgos. También tendremos que saber seguidamente de qué forma se puede tratar esto en las personas, sobre todo en ese pequeño porcentaje que te mencionaba anteriormente. Y si empezamos a hacer una escala en grande, un diagnóstico en grande, el tratamiento con este medicamento afectaría la vida de muchas personas. Doctor, escuchándole, no querría que ninguno de nuestros televidentes decidiese tomarse estos dos productos por su propia cuenta y riesgo. Quiero preguntarle si hay que esperar, que me imagino que sí, pero quiero oírlo de sus palabras, a que sea un médico quien lo prescriba, y si uno lo prescribe, cómo ofrecer esa información a los médicos para avanzar en esa detección de esos casos y en esa investigación para entender el impacto. Gracias por preguntar esto. Por favor, no tomes esta medicina sin que te la recete un médico. Ya tuvimos casos de muertes en los Estados Unidos de una persona que tomó Chloricon en una solución líquida y él murió de inmediato, y la otra persona está hospitalizada. Estas medicinas son poderosas y son potencialmente muy poderosas. Ellas van a ser muy seguras en la mayoría de nosotros, pero lo que te decía, en el porcentaje de 5 a 10% de nosotros no son seguras. Así que no las tomes por ti mismo, no las busques, no las consigas, no las compres y no te automediques. Solo tómalas bajo el consejo y aprobación de un físico, de una institución de salud o de tu médico. Muchos estudios advierten que esto no se debe hacer para no tener una muerte súbita inducida. Esto va a ser seguro para la mayoría de nosotros, pero hay un porcentaje muy pequeño que puede ser el cual puede ser muy fuerte esta medicina. No lo hagas, no las tomes por ti mismo. Termino. Doctor, le quiero pedir, en referencia a ese 80% que usted decía que va a sufrir o va a padecer ese coronavirus, pero lo va a padecer con síntomas tal vez imperceptibles o tal vez muy suaves o no tan graves como los estamos viendo. ¿Puede ayudarnos a describir cómo van a ser esos efectos para este 80%?
Sí, el 80% de nosotros no vamos a tener síntomas del COVID-19. Pueden ser medios como una pequeña fiebre o una fiebre no muy elevada. Así que le hemos pedido a las personas que chequen su temperatura con un termómetro en la mañana y en la tarde. Y esta no debe superar los 38 grados. Si tu temperatura es superior a 38 grados, entonces si está por encima, debes preocuparte. Pero si está por debajo de los 38 grados, estás bien. Así que una pequeña fiebre, una tos, por supuesto ambas en nivel medio, pero la mayoría de nosotros, este 80%, vamos a tener síntomas medios. No vamos a tener la necesidad de hospitalizarnos, ni siquiera tener un tratamiento activo como el que te digo de hidroxichloric 1 y chloric 1. Así que chequéate la temperatura, lávate las manos mucho. Yo me lavo las manos todo el día. No te toques la cara. Aíslate de las personas y a una distancia de mínimo 1 metro. Y trata de no salir de casa, solo para lo necesario. Yo estoy en cuarentena en esta oficina. Y cuando me voy de esta oficina, yo camino a mi casa y cuando camino a casa, yo utilizo un tapabocas. Y si voy a un supermercado, me pongo el tapabocas por si llega a haber una persona que es asintomática. Yo no estoy preocupado si esa persona me va a pasar algún virus, porque yo estoy protegido. Quédate en casa. Chequea tu temperatura, pero siempre mantente informado sobre todas las medidas. Nos podemos conectar con nuestras familias a través de audio, de video. Podemos estar físicamente distantes, pero podemos estar cercanos a nivel social gracias a la tecnología mucho más que nunca. Son las respuestas, las recomendaciones del doctor Michael Ackerman. Es cardiólogo genético y director del laboratorio de genómica de muerte súbita Windland Smith Rees de la Clínica Mayo. Doctor, thank you very much. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Les deseo lo mejor. Dios los bendiga y cuídense mucho. Seguro que sí. Vamos a la pausa en este Cuestión de Poder de hoy y regresamos. Tiempo para el debate en Cuestión de Poder, para escuchar las opiniones encontradas de republicanos, demócratas, liberales, conservadores. Hoy recuperamos la voz, las opiniones de quienes habitualmente nos acompañan aquí en el estudio, pero que en estos tiempos de COVID-19 nos obligan a recurrir a la apuesta digital. Hoy lo vamos a compartir este tiempo de debate con Yali Núñez, que es directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Yali, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias, saludable, gracias a Dios. Y saludamos también al analista político demócrata, quien trabajó para la campaña del presidente Barack Obama en el 2008, Federico de Jesús. Es presidente también de FDJ Solutions. Federico, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme. Saludos, Yali, saludos, Gustavo. Dos analistas que ven la carrera hacia la Casa Blanca. Vamos a hablar primero de la carrera de primarias. Parece que haga una eternidad que hablábamos de esos debates y de esa confrontación de candidatos. Hoy las primarias demócratas están más suspendidas que nunca y los candidatos, particularmente Joe Biden, que es quien tiene en este momento mayor número de puntos para conseguir esa nominación, aunque no matemáticamente, no los tiene todos, pero lo tiene bastante más fácil. Parece que ha desaparecido detrás de esta crisis de salud. Yali, ¿la desaparición de Biden le va a perjudicar sobremanera en esas elecciones de noviembre, si acaba siendo, como parece, el nominado demócrata? Bueno, definitivamente, y estamos viendo a un Joe Biden que sale en entrevistas desde el estudio que tiene montado, diciendo cosas que varían, que no tienen mucho sentido.
Yo creo que lo que va a beneficiar profundamente al presidente Trump es el gran trabajo que está haciendo el RNC, los republicanos, la campaña del presidente para este próximo ciclo electoral. Estamos viendo que nosotros seguimos en la batalla por esta nominación para la presidencia de los Estados Unidos, para que el presidente Donald Trump repita término y pueda continuar con el liderazgo que ha mostrado hasta ahora. Y estamos viendo que en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando todos, no solo como nación, sino como mundo, la administración Trump ha tomado las medidas necesarias y ha respondido de una manera efectiva, tratando de apresurar lo más que se pueda el mitigar esta crisis que estamos pasando en estos momentos. Nosotros los esfuerzos que estamos tomando, los estamos tomando ahora vía digital. Entonces seguimos en esa batalla. Federico. Sí, yo creo que Biden no se ha desaparecido. Estoy de desacuerdo con tu premisa, Gustavo. Él ha estado, como dijo Yali, haciendo entrevistas desde su casa, haciendo actividades en línea con sus seguidores, y creo que ha demostrado lo que es ser presidencial, lo que es rodearse de expertos, lo que es tener la experiencia y haber participado de este tipo de gestión. Cuando la crisis de la ébola, el vicepresidente Biden fue la persona clave en la Casa Blanca que hizo esos esfuerzos y ha señalado de una manera no política ni politizada algunas cosas que se deberían mejorar, que se deberían haber hecho desde el principio. Los mensajes mixtos que el presidente Trump continuamente sigue enviando. Primero decía que esto era un invento de los medios y de los demócratas. Ahora parece que sería un exitazo que solamente, en sus palabras, se murieran 100,000 personas, cuando no lo estaba tomando en serio al principio, y dijo que para el verano esto iba a desaparecer, incluso para abril ya las iglesias iban a estar llenas para las Pascuas. No puede ser la realidad más contraria que eso, y lo vemos todavía peleando con gobernadores, insultando reporteros, en vez de tomar las acciones contundentes para llevarle el equipo médico y los recursos que los hospitales y los estados necesitan para combatir el virus. Sin duda, Joe Biden ha intentado sacar la cabeza en medio de esta crisis, al menos desde el punto de vista mediático. Acaba de inaugurar un podcast, lanza mensajes, pero siempre desde su casa, e intenta, como decías, Federico, ofrecer una imagen presidencial. Pero lo está consiguiendo, porque si nos fijamos en el impacto mediático y en el eco, no me atrevería a darle una buena nota. La verdad es que bueno, yo creo que sí, que lo ha manejado. Perdón. Continúa, Yali, perdona, la pregunta era a ti. Gracias, Fede. Yo creo que en estos momentos no lo está logrando, y más que nada porque todos los Estados Unidos y el mundo está centrado en los esfuerzos que se están llevando a cabo desde la Casa Blanca, y estamos viendo la efectividad con la que se están llevando a cabo. El presidente no solo ha invocado, sino ha puesto ya en efecto con ayuda bipartidista leyes y un paquete de asistencia que van a ayudar no solo a los trabajadores, sino a los pequeños negocios, van a ayudar a todas las empresas de los Estados Unidos, a los estudiantes que tenían préstamos estudiantiles. Están haciendo todo lo posible para mitigar el daño del coronavirus. En lo que el mundo está centrado, en lo que los Estados Unidos está centrado después de, como número 2, digamos, después de toda esta crisis que estamos viviendo como nación y como planeta, es en la reacción que ha tomado la Casa Blanca con la administración Trump, que ha sido hasta el momento efectiva. Yali, entiendo el punto. Ahora te quiero repreguntar sobre eso. Me gustaría escuchar la pregunta de Federico sobre si está teniendo o no éxito, de manera breve, Biden en su intento por figurar, por lanzar, por hacerle llegar el mensaje demócrata y el mensaje de su candidatura a los estadounidenses. Es que yo creo que, si bien es cierto que él ha sido efectivo en presentar una imagen presidencial de conocimiento, experiencia, de señalar las cosas de una manera no política, la realidad también es que en momentos de crisis los estadounidenses siempre le desean lo mejor a su presidente y quieren que el gobierno federal tenga éxito. La cooperación bipartidista en el Congreso es muestra de eso, y la gente ahora mismo no está pendiente a la política, pero sí están pendientes a cómo el presidente se conduce. Y aunque es positivo que, a pesar de que había prácticamente clausurado la sala de prensa de Casa Blanca, ahora está haciendo comparecencias diarias frente a los medios, eso es muy positivo.
positivo, pero picarse, insultar a los reporteros, decir información falsa, tratar de pretender que esto era algo que se podía resolver en 1 o 2 meses, cuando esto probablemente va a durar mucho más tiempo que eso, y negarle los recursos o negarse a tomar acciones contundentes como el proyecto de ley, como la ley de producción nacional, y no hacerlo nada más que con compañías favorecidas, no es la mejor manera de hacer esto. Estar tratando de considerar no extender las guías de clausura también fue un peligro, porque nadie puede estar pensando en la economía en momentos donde las vidas están en riesgo. En Estados Unidos ya mismo sobrepasa China como el país con mayor infecciones, y ya mismo sobrepasa Italia con la mayor cantidad de muertes. Así que esto es algo muy serio y todos tenemos que prestar atención, y respectivo de la política y de las elecciones presidenciales. Yali, entiendo que por su posición usted quiere destacar el trabajo positivo que ha hecho el presidente Trump, pero sin duda, y está a la vista de todos, ha habido contradicciones en sus declaraciones, ha habido intentos de esconder la gravedad de la crisis cuando estábamos al principio, minimizándola y haciendo previsiones de calendario de apertura de iglesias, cuando ningún científico decía que este brote de coronavirus iba a menguar para Pascua de Resurrección. ¿No ha faltado un poco de criterio científico en las palabras del presidente y de rigor para dejarse aconsejar más que dejarse llevar por sus instintos políticos? Bueno, yo pienso primero que nada que sí han existido ambiciones y aspiraciones de poder reincorporar al sector trabajador, a todas las personas de nuevo a su vida diaria, a su normalidad. Y yo creo que es normal el tener esa aspiración positiva. Ahora, el presidente ha dado declaraciones recientemente y ha dicho que se va a concentrar y que se va a dejar guiar por los científicos, es lo que ha estado haciendo desde un principio. El problema con la respuesta rápida a esta crisis viene primero que nada porque China no avisó cuando tenía que avisar. De ahí se origina el gran problema que hay con la respuesta rápida. Una vez los Estados Unidos consideró que era el momento de responder de una manera más agresiva y exhaustiva, y que la administración Trump entendió a su profundidad el peligro de esta crisis, se puso rápidamente manos a la obra y no ha escatimado ningún tipo de recursos para poder asistir a la población de los Estados Unidos. Esa es la prioridad del presidente Trump. Más allá de esto, yo creo que vale destacar que cuando hablamos de los conflictos que puede haber existido con cualquier reportero, conocemos perfectamente al presidente Trump, a que nadie está tratando de esconder el sol con un dedo, pero la realidad de este asunto es que cuando hay reportes mixtos y hay declaraciones de reporteros que dicen el barco Mercy, que va a ser un barco que va a servir como hospital en Nueva York, y el Comfort no van en las próximas semanas a salir, ¿no? Y después vemos los barcos ahí listos para servir a los estadounidenses. Entonces eso es lo que crea confusión, los reportes mixtos. Escuchemos y guiémonos por los websites oficiales, por los expertos y por lo que nos están diciendo, y no por reportes mixtos que realmente no tienen ningún tipo de validez o de veracidad. Federico, la oportunidad de añadir algo para cerrar este punto. Es que los reportajes mixtos los está proveyendo el presidente con su voz y con sus palabras cuando estaba cuestionando que los gobernadores necesitaran las máscaras, insinuando que en Nueva York se las estaban robando. Quien está dando los mensajes mixtos es el presidente. Y Yali tiene un buen punto. China no ha sido completamente transparente en esto. Lo que pasa es que desde enero y febrero la Casa Blanca y el presidente llevan informes de inteligencia alertando sobre los peligros de esto, y todavía en febrero el presidente estaba diciendo que esto era un invento de los medios y de los demócratas para mancillar su imagen, y no como una epidemia seria que ahora es pandemia. Así que, de nuevo, sí, hay que hacerle caso a los expertos, y esperemos que el presidente continúe haciéndole caso a los expertos como hizo al extender sus guías, y que toda la ciudadanía se mantenga en su casa lavándose las manos y teniendo el cuidado necesario, porque esto se trata de la humanidad. No van a haber partidos políticos, ni economía, ni carreras presidenciales si no sobrevivimos a esta pandemia, y en eso es lo que tenemos que enfocarnos. Tengo un minuto para terminar. Me gustaría, Federico, comenzar contigo para cerrar la última cuestión que querría plantearles. ¿Es posible que se suspendieran las convenciones si las cosas van como van? ¿No parecería muy sabio organizar esas convenciones de gente venida de todo el país para reunirse en un estadio, para tener esos 4 días de reuniones con tan poca espacio? Es decir,
bien juntos. Si se suspenden esas convenciones, ¿cuál es el impacto que va a tener esto en los candidatos, tanto en el mensaje republicano como en el mensaje demócrata? Empiezo con Federico, continúa Yali. Bien sencillo, las convenciones ambas se tienen que cancelar. Se tiene que crear un mecanismo seguro de votación, ya sea por teléfono, vía línea segura, u otro mecanismo para efectuar la nominación. Y las primarias, y esperemos, ¿verdad?, que no llegue a este punto, pero si llegara a las elecciones generales, se deberían de conducir por correo. Así todo el mundo puede tener la oportunidad de emitir su boleta y asegurarse que obviamente las personas sin hogar y todo aquel elector que pueda y quiera ejercer su derecho, que lo pueda hacer. Pero esto no son tiempos de estar haciendo shows mediáticos en convenciones partidistas. Eso no es lo que quiere el pueblo. Lo que queremos es seguridad, salud y que la democracia continúe, pero de una manera segura, como el voto por correo y otros mecanismos más seguros. 30 segundos, Yali. Bueno, definitivamente de acuerdo con que hay que buscar la manera segura. Nosotros estamos tomando todas las medidas y las precauciones necesarias para hacerlo de esa manera, eso te lo puedo garantizar. Y otra cosa, sí estoy de acuerdo que este no es el momento para partidismos, es por eso que critico profundamente lo que hicieron los demócratas de demorar un paquete de ayuda y de asistencia económica por razones de su propia agenda. No creo que eso estuvo correcto. No es el momento en estos momentos, en esta situación en la que nos encontramos todos, de ver solamente los intereses políticos. Hay que ver por los intereses de los estadounidenses y lo que necesita el pueblo de los Estados Unidos en una situación como esta. La administración Trump continúa centrada en buscar todas las vías posibles. Esta es la prioridad y la única prioridad en estos momentos para la administración Trump, de salir de esta tragedia que nos está quejando como nación, como planeta, y buscar la manera, después de que ayudemos a los nuestros, de poder asistir también de una manera solidaria a todos los pueblos que lo necesitan, como estamos viendo que está sufriendo Italia, Inglaterra y otros países. Las opiniones de Yali Núñez, directora de Medios Hispanos del Comité Nacional Republicano, y de Federico de Jesús, analista demócrata, ex director de campaña para medios hispanos de la campaña del presidente Barack Obama en el 2008. Gracias a ambos por habernos acompañado esta noche. Buenas noches, gracias. Un placer. Vamos a una nueva pausa. Al regreso tenemos nuestra recomendación cultural y nos faltarán las redes sociales. Ya volvemos. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Volvemos mañana a la misma hora. Cuídense del coronavirus. Feliz noche.